Cuando volví a abrir los ojos, la espada de Liu Yuanzu me apretaba el cuello. Quería quedarse con el niño y abandonar a la madre. En mi vida anterior, para estar a su lado con nuestro hijo, me arrodillé a la puerta de la residencia Liu durante 3 días y 3 noches, rebajándome voluntariamente de esposa a concubina. Durante aquellos años, Liu Yuanzu me encerró en un pequeño y aislado patio mientras se casaba y engendraba hijos, y su hogar se llenaba de nietos, cálidos y prósperos. Incluso mis propios parientes me despreciaban como una carga, dándome la espalda y culpándome por no haber muerto en la puerta de Liu hacía mucho tiempo para que pudieran conservar un poco de prestigio. Cuando fallecí, la enfermedad me consumió, mi cuerpo se consumió, mis huesos se pudrieron en el jardín trasero durante 3 meses sin que nadie se diera cuenta. Esta vida ha sido renovada. Ya no me quedan apegos, dejaré la residencia Liu con decisión. Abro los ojos de nuevo, el frío de la intención asesina me roza el cuello. Miro al hombre frente a mí, alto, de rasgos agraciados, pero su mirada está llena de odio. Aprieta la empuñadura con fuerza y dice con frialdad: Su-du, esta es la última cortesía que te mostraré. Si no te vas, no me culpes por ser cruel. Esa escena, esas palabras, ya las he vivido. En aquel entonces dije: vivo como la persona de Liu Yuanchu, muero como su fantasma, la vida o la muerte son suyas. Él no me mató. Creí erróneamente que aún albergaba sentimientos, así que abracé a mi hijo y me arrodillé frente a la residencia Liu durante 3 días y 3 noches. Al 4.º día, debido al recién concertado compromiso matrimonial con la princesa comanditaria, temió que se extendiera el escándalo y finalmente nos permitió a mi hijo y a mí entrar en la residencia. Accedí a anular el antiguo contrato matrimonial y me humillé voluntariamente para convertirme en concubina. Pensé entonces que mientras pudiera estar a su lado, todo valdría la pena. Después de todo, mi hijo sería reconocido por el clan, ganaría renombre y posición. Además, seguía creyendo que Liu Yuanchu no sería tan cruel. Pero nunca volvió a verme. Después de eso se casó y tuvo hijos, y la casa prosperó y prosperó. Estuve encerrada en ese pequeño y desolado patio, sin poder salir durante 20 años. Cuando morí estaba devastada por la enfermedad, a los 40 desgastada y marchita como una mujer de 60, con el rostro y la figura resecos y demacrados. Incluso mi propio hijo me odiaba. Dijeron que si me hubiera ido con determinación entonces, si me hubiera ahorcado en la puerta de Liu para salvarle la cara a Liu Yuanchu, al menos habría quedado algún recuerdo inocente. Pero me quedé obstinadamente. Una vez que me quedé, todo se desmoronó. Mi rostro se perdió, todos los buenos recuerdos se desvanecieron, incluso mi hijo fue objeto de burla por parte del mundo. Me dolía el corazón insoportablemente, contuve el último aliento. Los murmullos de la multitud me devolvieron al presente. Esta es la residencia del marqués Wu Yuan, vastas propiedades, enorme riqueza y poder, ¿qué mujer no querría disfrutar de tal fortuna? Pero esa mujer claramente se sobreestimó. El heredero está a punto de casarse con la princesa comanditaria, ¿cómo podría mirar a una campesina como yo? Bajé la mirada y forcé una sonrisa amarga. Sin embargo, el matrimonio entre Liu Yuanchu y yo había sido concertado porque él mismo se arrodilló 3 veces, hizo 9 reverencias y juró al cielo pedir por mí. Me aparté la espada del cuello y me puse de pie. Liu Yuanchu pareció aturdido por un momento. Bien. Lo miré directamente a los ojos y dije en voz baja: de ahora en adelante, no tendré nada que ver contigo. Alguien entre la multitud resopló suavemente: heredero, no le creas. Si de verdad pudo irse, ¿por qué se ha aferrado a él estos últimos días? Liu Yuanchu entrecerró los ojos, era evidente que él tampoco se tomó en serio mis palabras. Estoy seguro de que dentro de 3 días volverá a suplicarte. Liu Yuanchu resopló con frialdad. Pero para mí, hacia él, no quedaba nada más que odio, ningún otro sentimiento. Así que lo que él pensara ya no me importaba. Mi mirada se posó en la pequeña figura a su lado, mi hijo vestido con ropa nueva. Solo tenía 7 años, pero la frialdad en ese rostro inmaduro era idéntica a la suya dentro de 20 años. Liu Yi, retrocede. Liu Yi, tu madre se va. ¿Quieres venir conmigo o quedarte? Esa pregunta fue el último rastro de cariño que le tenía. Vete. Sin dudarlo, Liu Yi respondió con decisión: mi padre no tiene a nadie que lo cuide. Debo quedarme a su lado.
Me reí a carcajadas. Liu Yuanchu es el heredero del marqués Wu Yuan, ¿cuántos sirvientes lo atienden? ¿Cómo es posible que nadie se preocupe por él? Mi hijo. Lo había subestimado. Está bien. Entonces cuídate. Recogí la bolsa de viaje del suelo y me di la vuelta para irme. Detrás de mí los susurros y chismes crecían sin parar, pero no miré atrás. No hacía falta mirar atrás. Con una segunda vida, nunca volvería a caer en la misma trampa. ¿Quién en este mundo no puede vivir sin alguien más? Me llamo Sudu, esposa legítima original del heredero del marqués Wu Yuan, Liu Yuanchu. Hace 8 años, Liu Yuanchu emprendió una campaña en los desiertos del norte, cayó en una emboscada y resultó gravemente herido, casi muriendo. Lo arriesgué todo para sacarlo de ese valle de cadáveres. Durante 1 año lo cuidé con esmero, su cuerpo se recuperó lentamente y los sentimientos entre nosotros crecieron. Nos casamos ante los ancianos de la aldea de Chennai. Nuestro contrato matrimonial llevaba el gran sello de las autoridades de la casa, fue apropiado y legítimo. En el 5.º año le di un hijo muy vivaz, Liu Yi. En aquel entonces Liu Yuanchu me trataba con suma gentileza, como muchos campesinos, cazaba y cultivaba sin escatimar esfuerzos. Una vez pensé que nuestra pequeña familia de 3 viviría esa vida pacífica para siempre. Pero 2 meses antes, Liu Yuanchu recibió repentinamente una carta de su casa. Ese día gastó una gran suma en comprar un excelente caballo de guerra. Lo seguí durante 5 kilómetros, pero no se molestó en mirar atrás ni una sola vez. Pensé que debía haber problemas en casa y que tuvo que irse a regañadientes. Más tarde supe que se había quedado conmigo y se había casado conmigo solo para esconderse, para escapar del peligro. Despreciaba la agresión temeraria, había causado la muerte de 20.000 soldados. Si hubiera regresado a la capital, el difunto emperador seguramente lo habría castigado. Así que en ese momento decidió fingir su muerte y vivir en el anonimato, apoyándose en mi familia. Solo cuando el difunto emperador falleció, el príncipe heredero ascendió y la corte se estabilizó para que nadie persiguiera viejos crímenes, se despojó de su disfraz con indiferencia y regresó a la capital. En cuanto a mi hijo y a mí, a sus ojos no éramos más que zapatos andrajosos y ropa gastada. Tras regresar a la capital, Liu Yuanchu siguió como antes, con un cargo oficial, riqueza y casado con la princesa comandada. Nadie sabía que había estado casado y que tenía esposa e hijo en Taichen. Hasta el día en que traje a Liu Yi a la capital. Temiendo que su reputación se arruinara, Liu Yuanchu mintió al mundo, diciendo que lo había obligado a casarse y lo había mantenido encerrado en el campo. Por esos rumores, durante 20 años en la capital me convertí en el hazmerreír del mundo. Los días que pasé encerrado en los patios traseros de la residencia del marqués de Buyuan, el único sitio donde podía poner un pie era un estrecho rincón. Cada vez que salía, las criadas me regañaban y me obligaban a volver. La vida era miserable, calor sofocante, frío glacial, 3 comidas no siempre eran suficientes. Me mordí la lengua y aguanté 20 años, esperando el día en que pudiera reencontrarme con Liu Yuanchu, compartir una comida con él y su padre, y recordar los viejos tiempos en Taichen. Pero cuando mi cuerpo se descompuso y mi espíritu se dispersó, nunca tuve esa oportunidad. Por suerte el cielo se apiadó de mí y me permitió vivir de nuevo. Esta vez no viviría solo para mí, sino que viviría con dignidad y orgullo. Las calles de la capital rebosaban de prosperidad y bullicio. Fue una lástima que en mi vida pasada, cuando llegué aquí por primera vez, mi mente estuviera fija solo en Liu Yuanchu y ni siquiera me detuve a mirarlo con atención. Más tarde, encerrado en el pequeño patio, no tuve oportunidad de salir. Esta vez quería pasear por la ciudad, contemplar el bullicio con claridad, y luego regresar a las colinas Sinai y revivir mis viejos tiempos. Reservé alojamiento y planeé salir por la mañana. Pero antes de la 5ª guardia, alguien llamó a mi puerta. El hombre llevaba ropa arrugada y parecía vacilante. Disculpe, ¿es usted Sudu de Sinai? Ese acento, era la voz de mi pueblo. Llevo 2 días buscándote. Oí que ayer estabas arrodillado en la puerta del marqués de Buyuan, pero cuando llegué ya te habías ido. Qué suerte haberte encontrado hoy. Me entregó una carta y se fue corriendo. La abrí y se me subió la sangre a la cabeza. Era una carta de mi hermano mayor, Tang.
Me preguntó cómo me iba en la capital y si conocía a Liu Yuanchu. Desde niño quedé huérfano y fui criado por mi tío mayor y mi hermano mayor, Tang. Cuando me fui de Sinai, le dejé la casa a mi hermano menor, Tang, para que no tuviera que gastar dinero en la reconstrucción. Pero en la carta que escribió Tang, mi casa había sido incendiada deliberadamente y reducida a cenizas. Esa noche mi hermano menor dormía dentro, aunque escapó, la viga se cayó y le rompió la pierna, de por vida, podría no volver a caminar con normalidad. Mi hermano mayor me advirtió que tuviera cuidado con Liu Yuanchu en la capital, pues sospechaba que él había provocado el incendio. Me hundí en una silla, con la cabeza dando vueltas. Ese día, en mi vida pasada, me habían llevado a la residencia del marqués de Buyuan, así que nunca recibí esta carta. Incluso al morir, desconocí el desastre que había azotado mi ciudad natal. Para borrar todo rastro de mi tiempo en Sinai, Liu Yuanchu se atrevió a quemar mi casa. Si no hubiera traído a Liu Yi a la capital entonces. Prendió el fuego a medianoche, claramente pretendía que mi hijo y yo ardiéramos junto con la casa. Esa noche tuve una pesadilla extraña, caótica, sofocante e insoportable. Al despertar, recordé de repente el 5.º año de la era Tianqi, el segundo día del segundo mes, el cumpleaños de Liu Yi. Ese día vino a verme vestido de luto. Le pregunté a quién lloraba. Respondió, a la emperatriz viuda. La emperatriz viuda no era la madre biológica del emperador reinante, ambos llevaban más de 10 años en conflicto. Esa lucha fue larga y encarnizada. De los 2 príncipes nacidos de la emperatriz viuda, uno enloqueció y el otro murió joven. El emperador reinante resultó gravemente herido y posteriormente no pudo cumplir con sus deberes conyugales. Al final, la perdedora fue la emperatriz viuda, pues falleció antes que el emperador. Se decía que sufrió una larga enfermedad, postrada en cama durante medio año, y que falleció el segundo día del segundo mes del año siguiente. Tras la muerte de la emperatriz viuda, el emperador reinante tomó el poder por completo. Pero no fue un gobernante sabio, incompetente en asuntos exteriores y cruel en su patria. Incapaz de consumar, su temperamento se descontroló, torturando con frecuencia y condenando a muerte a las consortes de palacio. La prosperidad del Gran Chu se detuvo bajo su mando, y el reino decayó gradualmente. Sin embargo, la desgracia del país no afectó a Liu Yuanchu. Era cercano al emperador, y desde mi vida anterior hasta mi muerte, la casa del marqués Wu Yuan se mantuvo magnífica y lujosa sin medida. Todo esto Liu Yi solo me lo contó porque se lo supliqué. Cada año me visitaba 1 o 2 veces, a veces unas palabras, a veces, si estaba de buen humor, unos cuantos informes más sobre asuntos de la corte. Esta vida. De repente me incorporé de golpe, agarrando la manta y mirando la pálida luz de la luna a través de la ventana. Si la emperatriz viuda no hubiera muerto, si hubiera vivido, ¿no podría haber seguido reprimiendo al emperador? Liu Yuanchu no habría sido tan libre como antes. Si ella no hubiera muerto. ¿Y si quien muriera hubiera sido el emperador? Apenas había pensado en eso cuando mi corazón empezó a latir con fuerza. Pero con mi estatus actual, conocer a la emperatriz viuda fue como alcanzar las estrellas. Solo quedaban 6 meses. ¿Qué podía hacer? Evitaba con cuidado la mirada atenta de Liu Yuanchu y vagaba por la capital durante varios días hasta que finalmente encontré una farmacia llamada Dong'an Hall. Esta tienda pertenecía a la residencia del duque de An y se especializaba en medicinas que se suministraban al palacio interior. Yo era de Chennai, donde todos sabían recolectar y preparar hierbas, era nuestro sustento. Gracias a esta habilidad, salvé la vida de Liu Yuanchu. Un día después entré en el salón Dong'an y me convertí en su boticario. Preparar medicinas era una labor ardua. La misma hierba, dependiendo de cómo se tostara, se cocinara al vapor o se refinara, cada paso de su procesamiento podía alterar su potencia, incluso reducir su efecto a la mitad. Así, con la misma receta, una sola dosis podía curar a una persona, mientras que otra podía tomar 7 sin ningún cambio. Gracias a mí, el negocio de Dong'an Hall prosperó y poco a poco me establecí allí. Maestro Su. El aprendiz Wang Lu corrió al patio trasero con aire vacilante. Un cliente en el mostrador quería pedir un lote de agonita procesada. ¿Podrías prepararla? La agonita era un veneno mortal, y su proceso de refinamiento era arduo y peligroso.
Eliminar por completo su toxicidad requería la habilidad y el discernimiento de un médico experto. Calzaba botas militares. Wang Lu bajó la voz. Si aceptamos esta orden, nuestro negocio prosperará. En ese momento el maestro será reconocido como un gran mérito. El segundo maestro sin duda te recompensará. El segundo amo Heu Jingzi de la residencia del duque de An, gestionaba todos los asuntos internos y externos, aunque en los 2 meses transcurridos desde mi llegada, no lo había visto ni una sola vez. Toda la comunicación se realizaba a través del tendero, quien reportaba a la residencia. Muy bien. Asentí. Diles que recojan la medicina en 20 días. Wang Lu sonrió de alegría y regresó rápidamente con el cliente. Comencé los preparativos. Refinar la agonita era delicado. Primero se lava 12 veces en agua de manantial de montaña, luego se deja en remojo 14 días y se cuece a fuego lento sobre cáscaras y paja durante 12 horas. Durante todo el proceso, el fuego no debe disminuir, ni se debe abandonar el horno. Tras apagar el fuego, se debe golpear y escuchar el sonido para determinar si persiste la toxicidad. Incluso este paso por sí solo estaba fuera del alcance de los médicos comunes, un error en el juicio y el veneno persistiría, con resultados desastrosos. Luego el agonito debía cortarse en rodajas finas, cocerse al vapor durante un día y una noche, secarse y, finalmente, recetarse. 20 días después, entregué el primer lote. Esa tarde, mientras preparaba el segundo, llegó Heu Jingzi. Vestía una túnica verde oscuro, caminaba con paso firme y su presencia irradiaba un aura asesina y escalofriante. Nada que ver con el apodo de segundo maestro de madera que se rumoreaba. Decían que Heu Jingzi era solitario, obstinado, frío, despiadado, parco en palabras, inaccesible. Al verlo, no pude evitar sentirme tenso. Permaneció de pie frente a mi horno en silencio durante un largo rato sin irse. Incapaz de resistir, lo miré y noté un ligero rubor en su rostro. Segundo maestro Heu, el horno está caliente. Quizás deberías retroceder un poco. Pregunté en voz baja. No se movió. Su expresión se tranquilizó y en voz baja, dijo, el agonito enviado al general Wu fue preparado por usted. Sí, respondí. Heu Jingzi sacó una bolsa con 20 tales de plata y me la entregó. El general Wu me pidió que le diera esto. Dijo que su agonía era la mejor que había visto. No me sorprendió. En esta capital, nadie me superaba en el oficio de boticario. Gracias. Acepté el bolso con calma. Heu Jingzi se giró para irse, pero tras unos pasos, miró hacia atrás de repente. ¿Sabes de antídotos, verdad? Me quedé paralizado. ¿Cómo sabía que era experto en desintoxicación? Guardó silencio un momento y luego dijo. Esta noche, alrededor de la medianoche, iré por ti. Seguí a Heu Jingzi por un callejón desierto. Su figura alta se movía con rapidez, después de un trecho al verme retrasado, se detuvo a esperar. Durante todo el camino, no dijo nada. Solo cuando entramos en un pequeño patio, donde brillaba la luz de una farola, y en el pasillo estaba sentado un joven. De figura esbelta con la mitad del rostro oculto bajo un velo, sus rasgos oscurecidos. Pero sus ojos eran de una belleza impactante. Los tres solo intercambiamos leves asentimientos, nadie habló primero. Heu Jingzi me indicó con un gesto que comenzara. No era experto en tomar el pulso, pero sí en las toxinas de las hierbas. Al ver su rostro dije, joven amo, lleva 10 años envenenado, ¿verdad? El hombre del velo hizo una pausa y asintió. Heu Jingzi habló, 9 años y 8 meses. Incliné ligeramente la cabeza. Este veneno solo existe en el monte Medu, al noroeste. ¿Fuiste allí una vez? Correcto. Hace 10 años Jingzi y yo nos topamos con bandidos en el monte Medu y nos infectó esta misma toxina. El monte Medu estaba cerca de Chennai, yo había ido allí a menudo. Este veneno no me quitó la vida por completo, pero me dejó extrañas aflicciones, lucidez alternada con delirio, noches de insomnio y perturbaciones mentales. Joven maestro, segundo maestro Heu, tranquilo. Este veneno. Puedo curarlo. La alegría del hombre del velo era evidente mientras que Heu Jingzi solo me miraba en silencio, como si hubiera esperado este desenlace desde hacía mucho tiempo.
En el camino de regreso, permaneció en silencio. Solo cuando crucé mi puerta se dio la vuelta y se fue. A la mañana siguiente Heu Jingzi llegó temprano. Estaba midiendo hierbas. No dijo nada, solo puso una bandeja con el desayuno sobre mi horno. Luego se sentó frente a mí. El tendero, sorprendido de ver la visita del segundo maestro, se apresuró a llevar los libros de cuentas y comenzó a leer su informe en voz alta. No se quede frente a mí, dijo Heu Jingzi. Señor. El tendero se quedó paralizado. Entonces, ¿dónde debería pararme? Detrás. El tendero, nervioso, se movió hacia atrás para leer. El rostro de Heu Jingzi permaneció inmutable, pero casi me río a carcajadas. 3 días después, le di el antídoto. Asintió levemente. ¿Te molesto? Lo miré y le pregunté, segundo maestro Heu, ¿no teme que haya escondido algo en la medicina? Me miró, negó con la cabeza y tras unos pasos, se dio la vuelta con el rostro sereno. Sin miedo. Luego se fue. Pensé en su apodo, segundo maestro de madera, y descubrí que tal vez no estaba del todo equivocado. Tras la partida de Heu Jingzi, el tendero me miró con renovado respeto. El segundo amo es el hombre más difícil de tratar. Su expresión es inmutable, nadie sabe si está contento o enojado, así que todos deben andar con cuidado. Solo usted, señorita, ha hablado con él 3 días seguidos. No pude evitar reírme. 3 días es cierto, pero en total, ni siquiera 3 frases. El maestro Su, el segundo maestro, dijo que los ingresos de este mes se han quintuplicado. Había ordenado un banquete en el pabellón Chunfeng, invitando a todos a celebrar. Rechacé la invitación. No quería estar entre la multitud, por temor a que la gente de Luyuanchu me descubriera. Justo cuando estaba empacando para irme, la puerta del patio se abrió de repente y entró Luyuanchu. Me preguntó por qué no había salido aún de la capital. Tú y yo hace tiempo que dejamos de importarnos. ¿Qué te importa si me quedo o me voy? Me agarró del cuello con voz fría. ¿Crees que sigo siendo el campesino de Chennai? Que te casaste conmigo y me dieras un hijo fue una fortuna ganada a lo largo de mi vida. De lo contrario, con tu humilde cuna, crees que jamás te habría mirado. Solté una risa fría. Preferiría no haberte salvado, no haberme casado contigo. El mayor arrepentimiento de mi vida es haberte conocido. Su agarre se apretó. En ese instante una fuerza poderosa golpeó a Luyuanchu, quien retrocedió varios pasos, mirando furiosamente al recién llegado, Heu Jingzi. Heu Jingzi avanzó a grandes zancadas, colocándose frente a mí. ¿Estás herido? Negué con la cabeza. Gracias, segundo maestro Heu, por intervenir. Heu Jingzi fulminó con la mirada a Luyuanchu con la voz atronadora. Fuera, se burló Luyuanchu. Segundo maestro insensato, aún no te he preguntado, ¿cuál es tu verdadera intención? Escondiendo a mi mujer en este patio, ¿cuál es tu verdadera intención? Heu Jingzi no respondió, desenvainó su espada y cargó. Tras unos pocos intercambios, la espada estaba en la garganta de Luyuanchu. Heu Jingzi, estás loco. Por una mujer me matarías. ¿Sabes las consecuencias? A Heu Jingzi no le importó con el más mínimo movimiento, la espada estaba a punto de atravesarlo. Aterrorizado, lo agarré del brazo. Segundo maestro Heu. Aunque lo mates, no puede ser así. Heu Jingzi resopló con frialdad. Me aferré a él y le grité a Luyuanchu. Aún no se iba. Enfurecido, Luyuanchu se marchó furioso. El rostro de Heu Jingzi estaba ensombrecido y todo su cuerpo emanaba aire frío. Pensé un momento y luego hablé en voz baja, ahora no es momento de matarlo. Si muere, nos sobrevendrá un desastre. Resopló brevemente, no dijo nada y se dio la vuelta. Esa noche el tendero y otros regresaron trayéndome comida. El segundo jefe ordenó a la cocina que preparara platos adicionales. Maestro Su, por favor, coma. La comida del pabellón Chunfeng es realmente un sabor del mundo, dijo el tendero con una sonrisa. Todo esto gracias al maestro Su, de lo contrario, nunca lo habríamos probado. Dentro de la caja estaban todos mis platos favoritos. ¿Cómo conocía Heu Jingzi mis gustos?
¿Acaso había estado observando en silencio estos últimos días? Lo llamaban un pedazo de madera, pero ¿cómo podía ser tan meticuloso? Pasaron varios días sin que Heo Jin-hee apareciera en el salón Donggan. Esa noche, al regresar a mi alojamiento, vi a un joven esperando en la puerta. Vestía una túnica elegante y al verme, se inclinó respetuosamente. ¿Puedo preguntar si es usted el maestro Su de Chennai? En ese instante sentí una opresión en el pecho y me tembló la mano escondida en la manga. El visitante era un mayordomo del Palacio Sinan, asistente de la mismísima emperatriz viuda. Había venido a buscarme por recomendación del general Guo. Aunque no lo dijo claramente, lo entendí perfectamente. Me habían llamado al palacio para refinar medicinas o para preparar veneno. Lo seguí a punto de subir al carruaje, cuando al otro lado de la calle vi una figura de pie. Su mano colgaba suelta a su costado, su mirada afilada como una espada, fija en mí, Heo Jin-hee, en silencio. Crucé la calle y me detuve ante él, haciendo una leve reverencia. En estos últimos días, le agradezco al segundo maestro su favor. Si logro regresar del palacio, iré personalmente a darte las gracias. Heo Jin-hee no dijo nada, solo me entregó una horquilla. No era una horquilla cualquiera, al girarla, se reveló un mecanismo oculto, dentro un arma. Para ti. Lo sostuve atónita, mirándolo fijamente. Cuídate. Inclinó la cabeza levemente y luego se dio la vuelta. El eunuco Liu observó su marcha y me sonrió. Que el maestro Su captara la atención del segundo maestro era algo realmente raro. Capté su atención. De principio a fin, no me había dicho más de 20 frases. De camino al palacio, el eunuco Liu me lo contó. Ese segundo maestro, astuto pero testarudo. A los 15 o 16 años, conoció a una joven en el monte Medu. Más tarde la buscó por el noroeste, pero nunca encontró su rastro. Desde entonces nunca ha tomado esposa. Esto sí que era algo que haría. Quizás esa mujer ni siquiera supo que alguien la buscaba, pero él se aferró a ese fugaz hilo del destino, condenándose a la soledad de por vida. En verdad, un poco tonto. Entré al palacio Sinan y por fin me encontré cara a cara con la emperatriz viuda. En cuanto la vi, supe que no estaba gravemente enferma, sino envenenada. Era una toxina de acción lenta. Así que en mi vida anterior, la emperatriz viuda no había muerto de enfermedad, sino de veneno a lo largo de los años. Suspiró. Eres uno bajo la tutela de Jin-hee. Ya que tanto él como el general Guo confían en ti, yo también confiaré en ti. Pongo mi vida a tu cuidado. Mi corazón tembló. Una mujer de su posición, pero reducida a esto. Por favor, esté tranquila, su gracia. Haré todo lo que esté en mi poder. No te defraudaré. La emperatriz viuda asintió solemnemente. No puedo morir. Si debo soportarlo, entonces debo soportar morir después de él. En mi última vida, tras su muerte, la soberana se volvió aún más perturbada. Las muertes en el harén se multiplicaron. No supe qué agitación se apoderó de la corte. Solo sabía esto, Lu Yuanchu permaneció tranquilo, prosperando como en el agua. Al salir del salón interior, comencé a preparar un antídoto de inmediato. Durante 3 días, la emperatriz viuda tomó la medicina. Al tercero vomitó una bocanada de sangre negra y su cansancio se alivió. Mi pecho ya no arde como fuego, dijo. Los habitantes del palacio Sinan lloraron de alegría. Salvarla era salvarse a sí mismos. Gracias a Sudu, esta vida mía es como si la hubiera rescatado de la tumba. Eres mi salvación. Me incliné profundamente. Esta humilde mujer no se atrevió a aceptar tales palabras. Se recuperó rápidamente, pero ocultar su condición a los médicos imperiales que acudían a diario a tomarle el pulso no fue tarea fácil. El soberano visitaba con frecuencia el palacio Sinan. Cada vez, casi sin disimularlo, su rostro revelaba su deseo de que la emperatriz viuda muriera de inmediato. Lo más urgente ahora era esto, no debía descubrir que se había curado. Tuvimos que aprovechar cada día para ganar tiempo para prepararse. Heo Jin-hee apareció de repente en el palacio Sinan. La emperatriz viuda lo invitó a admirar la nieve, y yo la acompañé. La nieve en el palacio no tenía nada de especial, las tejas rojas cubiertas de blanco no se comparaban con la nieve de Chennai.
La emperatriz viuda había vivido en el noroeste, tales vistas no la conmovían. Por lo tanto, admirar la nieve no era una verdadera razón. A Heu Jingzi tampoco le gustaba la nieve. Solo la rozaba con la punta de la bota, mirándome de vez en cuando. La emperatriz viuda no se dio cuenta, solo preguntó con voz cargada de tristeza. La noche que el príncipe impartió, ¿era tan fuerte la nieve? El príncipe In era su hijo menor. Solo después supe que Heu Jingzi, el príncipe In y el príncipe Tan habían sido amigos íntimos. Pero hace 9 años el príncipe In, borracho, murió congelado fuera de las murallas de la ciudad. Para cuando lo encontraron, su cuerpo ya estaba rígido. Y el príncipe Tan llevaba 10 años enloquecido, encerrado en su residencia, sin salir jamás. Más pesado que hoy, respondió Heu Jingzi, con una voz que parecía resonar en la distancia. Más frío. Mucho más frío. Lo miré fijamente, el dolor parecía grabado en su expresión. Era la primera vez que veía tanta emoción en su rostro. Heu Jingzi no se detuvo. La emperatriz viuda me ordenó que lo acompañara a la salida. En la puerta, sus ojos se posaron en la horquilla que llevaba en el pelo, la que me había regalado. La comisura de sus labios se curvó levemente. Me voy, dijo en voz baja. Vuelve adentro. Había empezado a comprender su temperamento, así que no hice más preguntas. Me retiré obedientemente al palacio Sinang bajo su mirada. Solo cuando me di la vuelta se marchó. De repente me pareció encantador, con la pureza obstinada de un niño intacto. Vi su figura desvanecerse en la distancia y luego me di la vuelta. Pero entonces el dolor me atravesó la espalda y la oscuridad me envolvió la vista. Perdí el conocimiento. Cuando desperté, todo estaba completamente oscuro. Grité varias veces, pero solo me respondieron ecos. Ningún otro sonido, solo un silencio sepulcral. Palpé la pared. El suelo estaba húmedo y frío, el paso estrecho, justo lo suficientemente ancho para una sola persona. Apenas 10 pasos después, choqué contra una pared. Se me encogió el corazón. Este lugar parecía el pasaje de una tumba. Selladas por delante y por detrás, bajo tierra, significaba que me habían enterrado vivo. Seguí buscando una salida. Mis manos se desgarraron contra la tierra endurecida hasta sangrar, pero al final caí al suelo, exhausto. En ese estado, nadie vendría a salvarme. La emperatriz viuda tenía todas sus fuerzas puestas en oponerse al soberano, no pensaba en mí. En cuanto a los demás, no había nadie. No supe cuánto tiempo había pasado. Parecieron varias horas, pero también varios días. Pensé que estaba a punto de morir, igual que en aquella vida anterior, cuando finalmente me quedé sin aliento. El silencio me oprimió. Me apoyé en la pared, escuchando a las ratas correr por mi mano. En la bruma del delirio, de repente oí tierra cayendo en cascada desde arriba. Un rayo de luz la atravesó. Alguien se acercó y me agarró por los hombros. Xu Dou. Abrí mucho los ojos. A través de la confusión, lo vi y la alegría me invadió. Segundo maestro Heu. Soy yo. Soltó un largo suspiro y me levantó en sus brazos. Te llevaré. Gracias. Me ardían los ojos y casi se me caen las lágrimas. Nada comparado con la sensación de sobrevivir a la muerte. Esa noche dormí en paz. Al despertar, me encontré en una pequeña cabaña de bambú. Heu Jingzi estaba sentado cerca de la cama, hojeando un libro con el rostro serio y atento. De verdad, no esperaba que fuera él quien me salvara. Sin embargo, al verlo allí, no me sorprendió en absoluto. ¿Estás despierto? Heu Jingzi dio un paso adelante y se inclinó para examinarme. ¿Te sientes mal en alguna parte? El médico dijo que no tienes ninguna lesión, pero después de 4 días de frío y hambre, tu cuerpo necesita descansar. 4 días. Estuve preso en ese pozo oscuro durante 4 días. Segundo maestro Heu, ¿dónde me tenían? Me ayudó a sentarme y me ofreció agua. En el pozo seco del pabellón Yuhua. Antiguamente era un pasadizo secreto, que luego sellaron a propósito. Así que eso fue todo. Continuó. Después de mi desaparición,
la emperatriz viuda hizo que su gente me buscara durante 2 días sin dejar rastro, y luego, discretamente, lo dejó entrar al palacio para investigar. Interrogaron a todos, nadie había visto salir a ninguna figura sospechosa, así que concluyeron que aún debía estar dentro del palacio. Pero había demasiados lugares para esconder a alguien en el harén. Tardó 2 días más en encontrarme. Segundo maestro Geu, le debo la vida, dije con sinceridad. Su mano que sostenía la taza de té se detuvo. Luego, con calma, dijo. Cuando dormías murmuraste bastante. Ah. Me puse nerviosa. ¿Qué dije? Nada agradable. Me puso la taza de té en la mano, sin cambiar de expresión. Hablando dormido, ¿había algo bueno o malo? Mientras aún descansaba, Geu Jingji había salido de la cabaña de bambú. ¿Cómo lo supe? Porque tenía polvo en su túnica y barro en sus zapatos, que aún no se había secado. Le pregunté a dónde había ido. Murmuró que había tenido un ataque. Nada grave. ¿Con quién? Lu Yuanchu. Mientras limpiaba su espada, levantó la vista en silencio, como si echara un vistazo a mi reacción. Luché contra él. ¿Por qué no dices nada? Me levanté de la cama, me paré frente a él y lo observé en silencio. Al ver que estaba ileso, finalmente exhalé aliviada. Tenía miedo de que te lastimaras. Geu Jingji se tiró de la comisura de los labios, con una expresión que quería reír, pero no curiosamente divertida. Segundo maestro, ¿qué quería decir? Pregunté. Iré a prepararte algo de comer. Se levantó de repente y se dirigió a la puerta con paso ligero, como si estuviera de buen humor. De repente se giró, se detuvo en el umbral y sus ojos se posaron en la horquilla que llevaba en el pelo, justo el mechón que me había regalado. Le pegué. ¿Cómo pude lastimarme? Dijo. Esa mirada. Solo pude reír a medias, llorar a medias. Tras 2 días más de descanso, regresé al palacio. La emperatriz viuda había adelgazado visiblemente. Al ver que estaba a salvo, respiró aliviada. Si algo te hubiera pasado dentro del palacio, me habría arrepentido el resto de mi vida. Fue mi negligencia, su excelencia, dejé que otros se aprovecharan. Me dije a mí mismo, de ahora en adelante no debo actuar solo, ni siquiera a medias. En estos 2 días hemos descubierto mucho. Sudu, ¿te has preguntado alguna vez por qué en aquel entonces, la campaña de Changlan tendió una emboscada a Lu Yuanchu con un coste de 20.000 hombres? Preguntó. Me quedé paralizado. Esa había sido la duda que me había carcomido durante años. Siempre me pareció extraño. El monte Sinai es remoto, la gente del desierto rara vez pasa por allí. ¿Cómo pudo haberse preparado una emboscada allí? Pregunté. Y las heridas de Lu Yuanchu, los cortes no se parecían en nada a las hojas curvas de los guerreros del norte, parecían los grandes sables del ejército del Gran Chu. Ella asintió. Fue deliberado. Querían una purga interna. Esos 20.000 soldados, junto con el general de la izquierda que los acompañaba, eran guardaespaldas del príncipe In. Me atraganté con las palabras, mi intuición no me había fallado. Así que las heridas de Lu Yuanchu se produjeron después de que nuestras tropas, al darse cuenta de que habían sido engañadas, intentaron silenciarlo. Apenas escapó con vida. ¡Qué locura! El soberano y Lu Yuanchu, verdaderos locos. Para eliminar un obstáculo, se atrevieron a sacrificar 20.000 vidas. La emperatriz viuda me agarró la mano con la voz entrecortada. Solo me quedan 2 hijos, uno muerto, otro enloquecido, todo por su culpa. Su delgada mano golpeó la mesa. Si fuera un gobernante sabio me resignaría, pero el soberano no es un sabio. Es necio e incompetente, brutal y violento, y trata la vida humana como basura. Su excelencia, recordé las palabras de Lu Yuanchu y dije con gravedad, no sé qué plan ha urdido su excelencia, pero su tiempo se agota. Me miró en voz baja. ¿Intentas algo? No soy estratega ni un buen disimulador. Lo que mejor sé es medicina, prepararla, usarla y usar venenos. Si queremos erradicar la calamidad y no dejar rastros, dije, la mejor manera es quitarle la vida. La mano de la emperatriz viuda temblaba, sus ojos se entrecerraron y se fijaron en mí. Al final del primer mes, se decía que la emperatriz viuda se estaba debilitando.
La soberana visitó el Palacio Sinain 2 veces, pero en cada ocasión solo se detuvo un momento antes de marcharse. Estaba siendo extremadamente cauteloso sin tocar nada, ni siquiera sentarse en la silla que le ofrecían. Todos esperaban su muerte. Ella no los decepcionó. Al igual que en mi vida anterior, al segundo día de la segunda, ella falleció. Las ballenas surgieron del Palacio Sinain. Cuando ella vivía, el soberano era un hijo desleal que a diario deseaba que se fuera. Tras su muerte él se comportó como un niño obediente fingiendo luto. Lloró mediodía, se arrodilló un momento ante el ataúd, y quemó una enorme pila de dinero espiritual. Los ministros se agolpaban a su alrededor, ofreciendo consuelos superficiales que me hicieron doler la cabeza. Se arrodilló y se marchó. Pero esa tarde, mientras deliberaba con los ministros en el salón del rey Khan, el soberano vomitó sangre repentinamente y murió en el acto. El palacio se sumió en el caos. La causa de la muerte fue clara: envenenamiento. Sin embargo, la Academia Médica Imperial no pudo encontrar la fuente ni identificar el veneno. Tomé el dinero espiritual medio quemado que el soberano había dejado y lo arrojé al horno, lo quemé completamente y luego limpié el brasero. Cerré las puertas del Palacio Sinain y ordené a todos que entraran. Esta noche nadie podrá entrar ni salir. Los sirvientes desconocían el motivo, pero al ver mi rostro, nadie se atrevió a preguntarme. Me senté con el eunuco doblando y quemando dinero espiritual, una hoja doblada, otra quemada. A medianoche la puerta exterior del Palacio Sinain resonó con gritos. «Escúchennos desde adentro. Salgan todos». Nos ordenaron buscar asesinos. Por supuesto, nadie abrió. Poco después empezaron a lanzarse bolas de fuego desde afuera. Pero un instante después, el fragor del combate estalló al otro lado de las puertas. El sonido del acero contra el acero resonó, el olor a sangre se mezcló con la niebla nocturna y se filtró por los patios. Todos en el Palacio Sinain contuvieron la respiración, demasiado asustados para moverse. Me senté junto al ataúd de la emperatriz viuda, con los dedos aferrados a la horquilla escondida en mi manga. Agotado como estaba, no me atreví a bajar la guardia ni un instante. En ese instante se oyeron pasos en el patio. Me tensé y miré hacia arriba, apretando la empuñadura de mi cuchillo. «¿Hay alguien aquí?» «Soy yo». Heu Jingji entró rápidamente y se paró bajo la lámpara para que pudiera verle la cara. Afuera reinaba la calma. Escondí mi mano temblorosa en la manga y pregunté en voz baja: «¿Has confirmado si está muerto?» «Confirmado», respondió Heu Jingji. Incliné la cabeza y me apoyé en el ataúd de la emperatriz viuda, sintiendo el sudor frío en la palma de la mano. Claro que había quemado las ofrendas durante medio instante, había inhalado el humo durante medio instante, no podría sobrevivir a 3 vigilias de la noche. Heu Jingji dio un paso al frente, me quitó con cuidado la horquilla de la mano y me la colocó en el pelo como antes, luego sirvió una taza de té caliente y me la entregó. «Gracias». Lo tomé, di un sorbo al té caliente y finalmente dejé que mi tensión se aliviara. Su método fue ingenioso. «Nadie sabe cómo envenenaron al soberano», dijo Heu Jingji. «¿Quién lo hubiera pensado?» Empapé el papel espiritual en la toxina y esperé a que el soberano, haciéndose el hijo obediente, lo quemara con sus propias manos. Me levanté y apreté mi mano fría contra la tapa del ataúd. «Emperatriz viuda, hemos ganado». El caos se apoderó de la corte tanto dentro como fuera de ella. Pero cuando la emperatriz viuda, de quien se rumoreaba su muerte, apareció repentinamente ante sus funcionarios, la verdad se hizo evidente para todos. Era un plan inculcado en la médula, una muerte simulada para escapar y luego contraatacar, un golpe decisivo lanzado desde el corazón del infierno. La emperatriz viuda había ganado. Porque la soberana estaba muerta, completamente muerta, sin posibilidad de resurrección. Los acompañé al salón Qiankun. Cuando apareció, los señores de la corte guardaron un silencio absoluto. Entre la multitud vi a Liu Yuanqiu. Vestía de luto blanco entre los ministros de alto rango, sin llamar la atención. Esa tarde, frente al salón Qiankun, lo volví a encontrar. Tenía los ojos inyectados en sangre como si sangrara. «Eras tú, ¿verdad? No entiendo a qué te refieres». «El veneno. Una vez me hablaste de una droga, incolora e insípida.
Si la remojas en paja durante 3 días, la quemas, dejas que el viento la lleve a un campamento enemigo, puede matar invisiblemente. Lo recordaba con tanta claridad, qué lástima para él. ¿De verdad existe una medicina tan mortal en el mundo? Debe ser la imaginación del heredero, no es real. Me di la vuelta para irme, pero me agarró la muñeca. Así que entraste al palacio para esto. Mataste al soberano para vengarme. Es cierto. Pero no pude decírselo. ¡Qué lástima! La expresión de Liu Yuanqiu se ensombreció y su voz se suavizó un poco. Shu-du. Nunca quise abandonarte de verdad. Todo lo que hice hoy fue impuesto por el soberano. No tuve elección. Shu-du, ¿puedes perdonarme? Tú, Liu Yuanqiu, estás a punto de morir. No tienes tiempo para planear tus asuntos. Lo aparté. En ese momento Heu Jingzi apareció desde la esquina del patio. Estaba lleno de expectativas y preguntó: ¿podemos matarlo esta vez? Y respondiéndose a sí mismo: si no, debemos matarlo. Antes de que pudiera responder, agarró a Liu Yuanqiu y se lo llevó a rastras. Heu, idiota. Sé que no eres inocente con ella. ¿Cómo te atreves a intentar matarme? No mereces matarme. Me quedé paralizado, viendo cómo la figura de Heu Jingzi se perdía en la distancia. El viento azotaba su falda, el frío de su presencia me calaba hasta los huesos. Tras la muerte del soberano, la corte se convulsionó, los funcionarios civiles y militares entraron en pánico porque no había un heredero claro. La emperatriz viuda se paró en el trono de Jinlong y sonrió. ¿Quién dice que el Hijo del Cielo no tiene sucesor? Yo digo que sí, y así es. Apenas terminó de hablar, el príncipe Tan, el que llevaba 10 años loco, apareció en el gran comedor. Nada loco, nada trastornado. Se mantuvo solemne y digno como en tiempos pasados. Giré la cabeza hacia Heu Jingzi. Apretó los labios y se acercó a mi oído. El príncipe Tan me dijo que no te lo contara. No puedes culparme. Conseguí reír entre lágrimas. El príncipe Tan era el joven caballero de aquella noche, el que Heu Jingzi me había traído para curarme del envenenamiento. Bien. Estaba a salvo. Muy bien. Respiré hondo y dormí profundamente esa noche, desde el anochecer hasta que el sol se elevó en lo alto. Cuando el eunuco Liu vio que había despertado, sonrió y dijo: la emperatriz viuda y el soberano han venido 2 veces. Esperaban a que el maestro Su se uniera a ellos para almorzar. Respondí con una carcajada. El príncipe Tan contó lo que pasó esa noche y mencionó a Heu Jingzi. La verdad, me preocupaba que aún fueras joven. Pero ese imbécil me obligó a abrir la boca y me metió la medicina. Casi me ahogó. Miré a Heu Jingzi con sorpresa. Bajó la mirada, con voz solemne. Él no te cree. Pero yo sí. Reí suavemente. Gracias, segundo maestro, por su confianza. No supe cuándo Heu Jingzi empezó a creerme, ni por qué, pero me sentí verdaderamente agradecido. 2 días después solicité a la emperatriz viuda permiso para regresar a Chennai. Tanto ella como el soberano deseaban que me quedara, pero al ver mi determinación, no insistieron. El soberano me confirió el título de princesa comandante Lantang, otorgándome Taichen como feudo con 1000 casas en posesión perpetua. Una vida sin preocupaciones. Acepté el decreto, di las gracias y me despedí antes de salir del palacio. De regreso al salón Donggan, me encontré con Liu Yuanzu y Liu Yi. Liu Yuanzu estaba herido por todas partes y caminaba cojeando, guiando a Liu Yi hacia mí. Su aspecto era realmente lamentable. Heu Jingzi no se había resistido. Fue una suerte que Liu Yuanzu no hubiera sido asesinado en el acto. Como heredero del marqués Buyuan, incluso el nuevo emperador necesitaría causa y pretexto para enfrentarse a él. Liu Yi se abalanzó gritando: «¡Madre! Por fin te encontré». Bajé la mirada hacia el niño que me agarraba la cintura, llamándome madre con una sonrisa, y de repente recordé su mirada 20 años después. En mi vida pasada, él había sido el heredero legítimo del marqués Buyuan. En esta vida, no tenía nada. ¿A quién le guardaría rencor? Quizás a mí. Por mi culpa, Liu Yuanzu se arruinó, el clan fue destruido y perdió todo su prestigio.
Pero ya no me importaba. Liu Yi, tu madre es la princesa comandante Ninji. No la llames mal, la desagradarás. Estas fueron sus propias palabras, las que alguna vez escuché con mis propios oídos. Liu Yi rompió a llorar. Mamá, ¿ya no nos quieres a papá ni a mí? Ya no. Le acaricié la cabeza con suavidad. Vuelve con tu padre. En esta vida, no me busques más, viva o muera. Lo rechacé. Lloró hasta que se le partió el corazón. Por un instante me dolió el pecho. Pero entonces recordé mi vida pasada, como me había mirado como si fuera la desgracia encarnada, y mi corazón se heló de nuevo. El día que salí de la capital, hacía buen tiempo. Todos los de la farmacia vinieron a despedirme. Busqué entre la multitud, pero no vi a Heu Jingzi. Desde el momento en que dije que quería irme, no lo volví a ver. Me preguntaba si estaría enojado. Cuídense todos. Si el destino lo permite, nos volveremos a encontrar. De pie sobre el carruaje, junté las manos en señal de despedida. El 20º día del tercer mes, Taicheng aún se encontraba bajo el gélido viento. En cuanto mi carruaje entró en la ciudad, los yamen locales, tras ser informados, convocaron a la gente a arrodillarse en las calles para darme la bienvenida. Era un ambiente grandioso y ruidoso. Inquieto, les pedí rápidamente que se dispersaran. Sin quedarme en Taicheng, continué mi camino y llegué a Sinai en menos de una hora. Todo era igual que en mis sueños. No pude contenerme, me aferré a mi tía abuela, llorando hasta que me desgarraron el pecho. Qué bueno que hayas regresado. Qué bueno que hayas regresado, dijo. La pierna de mi primo menor estaba mejor de lo que temía. Aunque todavía cojeaba, el médico dijo que con cuidados diligentes, en 2 años mejoraría mucho. Respiré aliviado. Construí una casa nueva. Mi primo se había casado, su joven esposa era rubia y vivaz, un buen partido. Mi cuñada estaba embarazada otra vez. Y la segunda hija de mi prima, que ya tenía 7 años, se pegó a mí todo el día, llamándome tía con dulzura. Tía, quiero ir a la capital del condado. El mes pasado recogí muchísimas hierbas, llévame a venderlas. El pequeño me insistió tanto que no pude negarme. La capital del condado bullía de vida y ruido. El pueblo aún no sabía que el trono había cambiado de manos, pero corrió la voz de que se habían condonado los impuestos de otoño y el nuevo emperador fue aclamado como un gobernante sabio. Me senté en una farmacia, escuchando en silencio mientras Line regateaba con el dependiente. Se me ocurrió una idea, ¿por qué no abrir mi propia tienda? Las hierbas de Chennai eran tan buenas, ¿por qué no comerciar con ellas yo mismo? Además, el campamento del general Wu estaba cerca. Si me hiciera cargo del negocio de Don y Al, no sería difícil. Tía. Line se acercó a mí saltando, agitando orgullosamente una cartera. 120 monedas. Tía, quiero comprarte un vestido bonito. Para mí. Ella asintió con entusiasmo. Qué guapa es tu tía. Claro que debes usar vestidos hermosos. Mira, todas las chicas guapas de la calle visten ropa elegante. Pero la tía ya está vieja. La tomé de la mano y paseamos por el pueblo. Ella gastó todo su dinero con alegría en comprarme una bata nueva. Esta es preciosa, me susurró Line al oído. Es igualita a la bata que lleva el tío que está junto a la puerta. Si te la pones, seguro que combinará. ¿Cuál tío? Sonreí al girar la cabeza y me quedé paralizado. Heu Jingji. Dio un paso adelante, sus movimientos ligeros como el viento. Le pregunté, segundo maestro, ¿está de servicio en Taicheng? Negó con la cabeza. Todos los asuntos de la capital están resueltos. Vine a buscarlo. Para encontrarme. Él asintió. No tengo a dónde ir. ¿Qué pasa entonces? Quiero casarme contigo. Me dio una bolsa. Te doy todas mis propiedades. No pude aceptarlo, no pude reaccionar. Esas palabras me paralizaron. ¿No es posible? Me miró, pensó un momento y luego dijo con seriedad. Entonces me casaré contigo. O si no, serás mi cochero. Me quedé sin palabras.
Mis sentimientos por Heo Jin-hee eran tan complejos que apenas entendía mi propio corazón. Le pregunté por qué actuaba así. Después de todo, no éramos muy cercanos. ¿Cómo podía ser tan profundo su sentimiento por mí? Más tarde me contó que cuando tenía 15 años, al pie del monte Medu, me había conocido. En ese momento lo ayudé a desintoxicarse. Lo recordé. Era ese idiota polvoriento que me seguía a todas partes, haciéndome preguntas sin parar. Heo Jin-hee frunció el ceño, desconcertado. Has cambiado mucho, más pálido, más alto. Ese día me había aterrorizado. Pensé que mi generosidad al salvar a alguien sería simplemente generosidad. ¿Quién habría imaginado que el hombre malo me seguiría? A veces me preguntaba si podía casarme con él y luego dónde vivía mi familia. Por razones que no entiendo, se lo conté. Al volver a casa, mi tío mayor me prohibió volver al monte Medu, por miedo a encontrarme con ese idiota. Nunca imaginé que ese idiota resultaría ser Heo Jin-hee. Nota al margen, Heo Jin-hee, desde niño lo llamaban cabezón. No me importaba. Para mí, era lo mismo que un cabezón o un zoquete. Cuando tenía 13 años, mi padre me encontró problemático y me entregó al general Guo. Desde entonces viví en la guarnición del noroeste. A los 15 el príncipe Tan también llegó al noroeste. A menudo cabalgaba con él, recorrimos juntos la guarnición. Una vez al pie del monte Medu conocí a una joven. Tenía 2 pulcros moños negros, ojos brillantes, hoyuelos en la boca y una hermosa sonrisa. Recogió muchas hierbas y llevaba un paquete lleno de fruta. Al ver mi mano envenenada por hierbas silvestres, me aplicó una medicina. Sus dedos eran suaves y olía ligeramente a hierbas. El príncipe Tan me preguntó, ¿te gusta esa chica? Le dije que sí. Se rió de mí. Ni siquiera sabes su nombre y dices que te gusta. Yo tampoco sabía por qué. Solo sentía que era hermosa, más hermosa que cualquier mujer que hubiera visto. Le dije, quiero casarme con ella. El príncipe Tan me dijo que primero averiguara de dónde era y su nombre, que la visitara un par de veces y que luego pidiera matrimonio. Pero fui y le pregunté directamente, ¿quieres casarte conmigo? Me lanzó una manzana, se rió entre dientes y salió corriendo como un rayo. La perseguí preguntándole dónde vivía. Ella respondió, vivo en el monte Medu, te esperaré en la montaña. Busqué por todo el monte Medu, pero no pude encontrarla. Entonces el príncipe Tan fue alcanzado por el veneno, a veces lúcido, a veces delirante. Temí por él y regresé a la capital con él. Después de eso el príncipe murió y no pude irme, tuve que quedarme para proteger al príncipe Tan y a la emperatriz viuda. Pensé que tal vez nunca volvería a ver a esa chica. Pero un día al pasar por una farmacia, ella estaba sentada dentro. Se veía igual que antes, solo que sus ojos ya no brillaban tanto. No me reconoció. No importa. Esta vez no la volvería a perder. Si no se casaba conmigo, la seguiría. Sería un buey, un caballo, un tronco, lo aceptaría todo. Ella era extraordinaria. Había salvado al príncipe Tan, hacía tiempo que sabía que algo así no le supondría ningún problema. Fue simple. Liu Yuansu era odioso, se casó con ella y la abandonó. Si no me hubiera detenido, lo habría destrozado hace mucho tiempo. Cuando entró en el harén, me preocupé de verdad. Me sentaba en el tejado todas las noches a vigilar, pues el soberano siempre había sido malicioso, el príncipe Tan y yo habíamos sufrido por su culpa. Por suerte Sudu ayudó a resolver mi agravio. Ella personalmente envenenó al soberano, vengándose por nosotros. Me trató bien. Cuando todo terminó por fin pude soltarme y darle una paliza a Liu Yuansu. Cuando dijo, Sudu, esta es tu última oportunidad. Si no te vas, no me culpes por ser despiadado. Pensé, aún tengo asuntos que atender en la capital. A mi padre no le caigo bien y planea usar sus vínculos con el príncipe Tan para sacar provecho. No me importa. Luego la seguí de vuelta a Chennai. Le dije que de ahora en adelante siempre estaría a tu lado. Si se casaba conmigo, bien, y si yo me casaba con ella, bien también. Sería un buey, un caballo, un trozo de madera, lo que fuera. Mientras pudiera estar a su lado. Lianer, su sobrina, me susurró, la tía nunca le sonríe a nadie,
solo sonríe cuando habla con el tío Geu. El tío Geu podría traer una belleza a casa. Le creí a Lianer, los niños no mienten. Aunque al final no pudiera casarme con ella, no importaba. Porque cada día estar con ella, para mí, era la mayor felicidad. El fin.